Saludos desde Žižkov. Este es el segundo vídeo para la clase de Literatura Hispanoamericana 2 de la Universidad Técnica de Liberec, o también en siglas HL2. En este curso, en este vídeo me voy a dedicar a la fotocopia número 3, que tenéis todos a vuestra disposición en internet, ¿verdad? Sí. Y en esta, para que la encontréis, tiene el número 3. Y aquí tenemos dos poemas de César Vallejo, de su libro Trilce, y luego unos textos de Carpentier. Entonces me voy a dedicar a esta fotocopia y voy a combinar dos temas. Primero voy a hablar de César Vallejo y luego voy a hablar de Alejo Carpentier. Muy sencillo. Mm, bueno, antes de empezar, espero que estéis muy bien y que sobreviváis al encierro, que parece que quizá pronto va a terminar. Así que ánimo. Bien, empiezo con César Vallejo. César Vallejo es posiblemente el poeta hispanoamericano más importante del siglo XX. Claro, algunos pueden decir, no, a mí me gusta más Pablo Neruda y otros, yo prefiero Octavio Paz. En fin, eso ya depende, ¿no? Pero bueno, es un poeta desde luego muy, muy importante y como considerado como uno de los grandes poetas hispanoamericanos y de lengua española, en cualquier caso, y desde luego ha tenido una gran influencia, ¿no? Es decir, si medimos la importancia de los poetas por la influencia que han tenido los poetas, César Vallejo ha tenido una gran influencia en todo el siglo XX. Hay muchísimos poetas que de alguna forma siguen la línea de César Vallejo. Em, por ejemplo, solamente para decir dos que se me ocurren ahora, pero seguro que hay muchos más, ¿no? Y solo hay que pensarlo un poco. El mexicano José Emilio Pacheco, muchas veces uno lee a Pacheco y da la sensación de que es una especie de eco de César Vallejo. O, por ejemplo, el poeta argentino Juarroz, que, mm, ya digo, no es que escribe igual que él, pero a veces uno leyendo a Juarroz tiene la sensación de que detrás está Vallejo, ¿no? Es como si siguieran con la misma concepción de la vida y en cierto modo de la palabra también. Y seguramente hay muchos más, ¿no? Incluso por debajo de Nicanor Parra, el poeta chileno, también se oye. Y en fin, es un poeta que tiene, que tiene ecos, ¿no? En el siglo XX. Es decir, su voz se oye una y otra vez, ¿no? En la obra de otros poetas. Eso está claro. Bien, César Vallejo es un poeta peruano y murió bastante joven. César Vallejo nace en 1892 y murió en 1938 en París. Así que tenía 48 años o algo así, ¿no? No sé sumar. Así que era bastante joven, ¿no? Murió joven. Y tiene una obra realmente breve. La obra de César Vallejo es muy poco. La obra completa es un libro, ¿no? Los poemas completos de César Vallejo es un libro de, no sé, 200 páginas, ¿no? Así que un señor que no ha escrito mucho, pero no importa, porque aquí la clave no es escribir mucho, sino escribir bien. Los libros de César Vallejo voy a dar una lista, pero evidentemente esto lo podéis mirar en cualquier bibliografía. El primero se llama Los Heraldos Negros y es de 1919. Y este es un libro que tiene todavía una influencia del modernismo. Ya sabéis, el modernismo, el movimiento de Darío, que llega hasta las primeras décadas, más o menos, del siglo XX. Pero en el primer libro de Vallejo, repito, Los Heraldos Negros, hay una influencia del modernismo, pero ya no es un libro modernista, es un libro que ya, digamos, se diferencia del modernismo. Después aparece su segundo libro, que se llama Trilce, cuyos poemas están en la fotocopia, ¿verdad? Trilce. Y siempre hay una cuestión acerca del título. ¿Qué significa eso de Trilce? Trilce, que es una palabra inventada. Trilce no significa nada, no la busquéis en el diccionario. Pues hay gente que dice una combinación de triste, tri,
y dulce, ¿no? Entonces, triste y dulce, trilce. Sí y no. Está bien, ¿no? Desde luego es un libro muy triste y desde luego dulce no mucho, ¿no? Pero muy triste sí que es, ¿no? Bueno, entonces se puede especular, ¿no? Pero es una palabra inventada. Lo mismo que Altazor, ¿recordáis? De Vicente Huidobro, una palabra inventada. Entonces, evidentemente, ¿quién en esta época inventaba con mucho gusto palabras? Pues los vanguardistas, ¿no? Los poetas vanguardistas, los artistas de la vanguardia, crean palabras. Seguramente recordáis, esto ya lo hemos comentado, el caso de Mariano Brull, que hace la gitanjáfora. La gitanjáfora son palabras inventadas. Entonces, trilce, en el fondo, es una especie de gitanjáfora, o sea, es una palabra inventada que no significa nada, ¿no? Solamente tiene una especie de evocación, pero no significa, no es una clase de pájaro o no es una fruta, ¿me entendéis? No es una palabra que solamente significa esto. Después, César Vallejo, Trilce aparece en el año 1922, que si no recuerdo mal ahora, es el mismo año de aparición de The Wasteland, de Eliot, el poeta norteamericano, que hizo de sí mismo un inglés. Es decir, que esto es un año importante, ¿no? Para la poesía mundial, ¿no? Y después de publicar Trilce, César Vallejo se fue a Europa. Vivió en España y en Francia. Y es muy importante su estancia en España, porque cuando él está en España en los años 20-30, entra en relación con los poetas de la generación del 27. Perdón. No digo que sea importante porque conoce a los españoles, como si conocer a los españoles fuera importante, ¿me entendéis? No lo digo en este sentido. Parece que yo soy español y lo digo por eso. No lo digo por eso, sino que, bueno, una parte de la vida poética de César Vallejo se desarrolla en España, ¿no? Y entonces, bueno, César Vallejo era amigo de muchos poetas españoles, ¿no? Y entonces ahí su experiencia artística fue importante, ¿no? De hecho, el libro Trilce se publicó en el 1922, como he dicho, pero nadie le prestó atención. O sea, pasó desapercibido, ¿verdad? Esto es un libro que en, aparece en Perú, ¿no? Ahora, a lo mejor me equivoco, no estoy segurísimo, pero creo que sí, el libro se publicó en Perú, vamos. Y entonces nadie le hizo caso, porque es un libro muy difícil y muy raro, ¿no? Y entonces ahí, pues, ni lo criticaron ni nada, solamente nada. Pero el libro lo conoce José Bergamín. José Bergamín es un poeta de la generación del 27, digamos. Y él, José Bergamín, reedita el libro Trilce en España, en el año 31. En el año 31 aparece el libro en España y entonces ahí los poetas del 27 dicen qué gran poeta, los poetas españoles del 27 dicen este César Vallejo es un grandísimo poeta, ¿no? Porque se reedita el libro, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues eso le dio, digamos, hizo que César Vallejo entrara en la circulación de las publicaciones, etcétera. Y además César Vallejo, bueno, después de Trilce ya no publica ningún libro, ¿no? O sea, César Vallejo publicó Los Heraldos Negros y luego Trilce y ya está, y no publica más, ¿no? En vida. El resto de los libros de César Vallejo, que son muy pocos, son tres, básicamente, se publicaron póstumos, es decir, se publicaron cuando ya César Vallejo estaba muerto. Uno se llama Poemas Humanos, que es maravilloso. Luego tiene unos poemas en prosa, que también es maravilloso. Y finalmente, España aparta de mí este cáliz. Es una frase larga, pero es un título. España aparta de mí este cáliz. Y es un libro sobre España. Y es maravilloso el libro. Todos son, ¿no? Esto demuestra, claro, que César Vallejo tenía una relación especial con España, ¿no? Esto ya lo comenté cuando hablábamos de Pablo Neruda, pues estos poetas que hablaban español, ¿me entendéis? Van a España, se sienten un poco como en su casa, digamos, ¿no? No digo no digo que España sea el centro, ¿me entendéis? No hay centro de la hispanidad. La hispanidad no tiene centro. El centro no es ni México, ni España, ni Buenos Aires, ¿no? Sino que todo es lo mismo, ¿no? Es donde se habla el español. Pero estos poetas van a España y entonces allí pues tienen una experiencia espiritual de amor, ¿no? Con España. Y y este libro es un libro, claro, es un libro sobre la guerra civil, evidentemente,
¿no? César Vallejo, cuando España entra en guerra consigo misma, pues eso le duele, ¿no? Le parece algo triste. Y de esto es de lo que se habla en el libro, ¿no? Porque es una cosa trágica, evidentemente. Lo mismo que si hubiera una guerra civil en Perú, pues yo estaría triste, ¿no? No quiero eso. O en cualquier país, ¿no? ¿Entendéis? Lógico. Bien, pero claro, César Vallejo vivió allí, ¿no? Y tenía sus amigos que eran españoles, ¿no? Bien, entonces, cuando César Vallejo tiene veintipocos años, ¿no? Pues está empezando a escribir Trilce, ¿no? El libro sale en el año 1922. Poco antes suceden algunas cosas en la vida de César Vallejo que hay que comentar, ¿no? Levemente. Por ejemplo, en 1918 muere su madre. Y esto es importante porque es un tema del libro. En el libro se habla de esto. Pero no se habla de una forma realista, ¿no? No se dice el día que murió mi madre, pero hay alusiones, ¿entendéis? Alusiones dentro de ese lenguaje vanguardista tan complicado. El año 19 murió su amante, su novia, ¿no? O sea que también, lógicamente, no me extraña que el libro sea triste, ¿no? Porque trilce, si significa triste, ¿no? Pues tiene que ser triste porque murió su madre y luego murió su amante. Y después, entre los años 20 y 21, César Vallejo pasó por un episodio un poco extraño, pasó una temporada en la cárcel también. Y entonces, aunque el libro empezó a escribirlo antes, ¿no? Pero esto también puede haber marcado, ¿no? La experiencia vital de César Vallejo, es lógico, ¿no? Y esto también es muy triste. Y entonces en el año 22, repito, aparece el libro. Este es un libro con un toque claramente vanguardista. Tenéis que acordaros siempre que empezamos a hablar de las vanguardias que se reflejan en Huidobro, en su libro Altazor, esto es lo que hemos comentado, en Neruda, en su libro, por ejemplo, Residencia en la Tierra, en Guillén, en Songo Rokosongo, ¿verdad? Todo esto estamos en el ambiente de las vanguardias, ¿no? Son los años 10, 20, 30, ¿no? Son los años de las vanguardias, hasta digamos, hasta la Primera Guerra Mundial. Luego hay una especie de neo-vanguardia también, ¿no? Entonces, Trilce es un libro que está en el ámbito de las vanguardias. Entonces, pregunta, ¿cómo es posible, cómo llegaron las vanguardias? ¿Cómo es posible que César Vallejo tuviera un conocimiento de las vanguardias? Allí en Perú que estaba, ¿no? Lo digo con todos respetos, ¿no? Pero es decir, estaba un poco como fuera mm, de las relaciones culturales, ¿no? O sea, no estaba, ¿me entendéis? Si hubiera estado en Buenos Aires o en París o en Madrid, ¿no? Ahí pues parece que las relaciones eran más claras, ¿no? Con la literatura de vanguardia. Llegaban antes, ¿no? Entonces pregunta, ¿cómo es posible que llegue la vanguardia a Perú? Bueno, pues Saúl Yurkiewicz, en su libro Fundadores de la Poesía Hispanoamericana, dice que a Perú llegaba, a las bibliotecas, llegaba la revista Cervantes. Atención, Cervantes es el título de la revista. Y esto es una revista vanguardista, ultraísta, una revista española de vanguardia, dirigida por Cansinos Asens. Cansinos Asens es un escritor importante en España de la vanguardia. Digamos, es un escritor secundario, ¿no? O sea, de segunda fila, pero es importante porque él era traductor, editor, ¿no? Y entonces era un hombre con una gran actividad y él dirigía esta revista, Cervantes. Es curioso que la revista sea vanguardista y se llame Cervantes, ¿no? Porque Cervantes no es un escritor vanguardista, ¿no? Pero bueno, es como un homenaje al gran escritor español, ¿no? Entonces esta revista, repito, llegaba a Perú. Sí que es posible que ahí lo hubiera leído César Vallejo, esos textos de la vanguardia, ¿no? Y le vino por ahí esa influencia. En esta revista se traducían, por ejemplo, poemas de Apollinaire, el poeta vanguardista francés o pre-vanguardista, ¿no? Pero vamos, es uno de los fundadores de la vanguardia. O, por ejemplo, se tradujo el poema de Mallarmé que se llama Un coup de dés, o sea, una tirada de dados, una tirada de dados. Y el autor es Mallarmé. Estos son textos muy importantes para la vanguardia, ¿no? Mallarmé es antes de la vanguardia, es como es un pre-vanguardista, ¿no? Digamos. Es un simbolista que se vuelve loco. Pero estos textos son muy importantes y estos autores, y todo eso estaba en la revista Cervantes. Es decir, es posible que por ahí le llegara a César Vallejo. Y entonces, ¿qué clase de libro es Trilce, no? Bueno, pues es un libro loquísimo. O sea, muy difícil de entender, no para los extranjeros, sino para todo el mundo, ¿no? Es un libro muy, muy, muy hermético.
¿no? Uno lee un poema de Trilce y dice, no lo entiendo, ¿no? Eh, entonces, vamos a intentar leer y comentar un par de poemas que tenéis en la fotocopia para que veáis cómo es el estilo y de qué forma escribe, qué clase de poeta es. Los temas, los temas son la soledad del hombre, la soledad, digamos, en el cosmos. El amor, pero visto desde una perspectiva muy materialista, como si el amor fuera solamente una cuestión de cuerpos, ¿no? Cuerpos que se juntan. Es decir, el amor no significa que el hombre deje de estar solo en el libro, ¿no? No lo digo yo, sino cómo aparece en el libro. En el libro a veces se habla de una relación amorosa entre dos personas, parece por ejemplo entre un hombre y una mujer. Uno puede pensar, pues es César Vallejo y su amante, digamos, ¿no? Pero a pesar de que están juntos, el poeta siempre se siente solo. La soledad es inevitable. Y siempre se habla del amor desde un punto de vista muy material, como si el cuerpo fuera una máquina, ¿no? Es una cosa curiosa. Mm, Otro de los temas recurrentes del libro es la pérdida de la madre, ¿no? Claro, la madre ha muerto, ¿no? Recordáis, lo acabo de decir. La madre murió y entonces en el poema se habla de que ya la madre no está. Y entonces el poeta está solo, pero claro, no, ya lo he dicho, el tema de la soledad, pero no solamente está solo, sino que está huérfano. Y huérfano, como sirotec en checo, significa no solamente que él está huérfano porque murió su madre, sino que significa que el hombre, el hombre está huérfano. Eh, el hombre está huérfano en el mundo porque está solo, ¿no? Está, digamos, está en el mundo y no tiene, no tiene, en el mundo no tiene su casa, está siempre fuera de su casa, es como un extranjero, ¿no? Un extranjero siempre, nunca encuentra su lugar, ¿no? Entonces, el tema de la orfandad, digamos, el tema de la sensación de que no tienes a alguien que cuide de ti, nadie cuida de nadie, digamos, eh, como si hubiera muerto Dios, ¿entendéis? Es un tema muy típico de la literatura del siglo XX y de finales del XIX, ¿no? Esto es un tema típico de Trilce. Mm, desde el punto de vista estilístico supone una ruptura total con el modernismo. Aquí ya no hay hadas y cisnes y todo eso. No, ya no se busca la belleza como en el modernismo, sino que más bien los poetas son horribles. O sea, perdón, quiero decir, los poemas de Trilce son duros, las palabras suenan mal a veces, ¿no? Son como, eh, eh, como rudos, ¿no? El lenguaje es como si fuera una máquina oxidada, ¿no? Es algo que produce una sensación de cierta fealdad, pero no de fealdad porque el poema sea feo, ¿entendéis? Sino que la experiencia del hombre en el mundo es tan dura que la poesía ya no puede aspirar a la belleza, sino que la poesía da voz al dolor, nada más. Entonces, vamos a ver directamente dos poemas que tenemos en la fotocopia 3 para que veáis lo difícil que es. El número 32, que es el que está arriba, dice 999 calorías. Rumb, trab, raj, chats, serpentínica U del bizcochero, engirafada al tímpano. Esto, claro, lógicamente, para un extranjero, para una persona cuya lengua materna no es el español, es dificilísimo, ¿no? Eh, pero para una persona cuya lengua materna es el español es también dificilísimo. 999 calorías. No sé a lo que alude, ¿no? O sea, es decir, yo como lector no estoy seguro, no lo sé, ¿no? Y luego dice rumb, trap, raj. Eso es como un sonido de máquina, ¿no? Es como algo, como una máquina que hace un sonido chus, 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 ¿no? Algo así, ¿no? Pero vamos. Hay una interpretación que dice, no, es el sonido que hacen las tripas cuando alguien come, ¿no? Entonces, calorías es al comer, ¿no? Y entonces alguien come y las tripas hacen brub, 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 ¿no? Sí, pero como una máquina, ¿no? Y luego dice serpentínica U del bizcochero. O sea, alguien vende bizcochos y dice una U, porque a lo mejor no dice bizcocho, sino bizcochu, ¿no? Dice bizcochu, ¿no?
Esto es una interpretación que se hace del poema. Entonces hay algunos que dicen, no, el César Vallejo en su cuarto escribiendo y por abajo pasa el señor que vende bizcochos y dice, bizcochos, ¿no? Entonces la U dice serpentínica. Serpentínica es una palabra que no existe, se la ha inventado él, pero es como de serpiente, ¿no? Entonces de serpiente, pues una U que hace como una serpiente. Dice enjirafada, como de jirafa, de la palabra jirafa, pero esta palabra no existe, no existe la palabra enjirafada. Enjirafada, o sea, como una jirafa, o sea, que sube, 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 larga como una jirafa al tímpano, o sea, al oído. Claro, pero todo esto, ¿qué significa en realidad? ¿Qué quiere decirnos con esto el poeta? Muy difícil de pensarlo, ¿no? Y luego sigue, fijaros, ¿quién como los hielos? Con acento, ¿eh? ¿Quién? Como si fuera una pregunta, ¿quién? O una exclamación. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? O sea, como que hay algunos que son como los hielos y luego hay otros que son como el justo medio. No lo entiendo. 1000 calorías. Claro, empieza 999 calorías y luego sigue 1000 calorías. De 999 hemos pasado a 1000, ¿no? Hay como algo que cuenta, hay como unos números que van subiendo, digamos, ¿no? Como si fuera la idea de que algo está midiendo algo, ¿no? Aquí parece eso, ¿no? Algo está contando algo. Claro, esto apoya la idea del cuerpo como una máquina, ¿entendéis? Porque si las calorías es lo que come, es la energía que nos da lo que comemos, ¿no? Y pasa de 999 a 1000, pues es como si estuviera mirando el cuerpo, midiendo el cuerpo con un mierritco, ¿entendéis? Con una especie de medida. Y luego sigue, azulea y ríe su gran cachaza, el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Esto es dificilísimo de entender. O sea, el firmamento gringo, o sea, el cielo, pero el cielo gringo, o sea, el cielo de USA, ¿no? Que es como llaman en ciertos países de Sudamérica, o de Hispanoamérica, perdón, llaman a los estadounidenses del norte, o sea, los norteamericanos de Norteamérica, USA, ¿no? Pues los llaman a veces gringo, ¿no? De una forma un poco despectiva. Entonces, el firmamento gringo, ¿qué es eso? ¿El cielo de Estados Unidos? No tiene sentido, ¿no? Azulea y ríe, azulea y ríe su gran cachaza. Muy difícil de entender. Y luego sigue, remeda al cuco, o sea, imita al cuco. El cuco es un pájaro, el pájaro que hace cucu, cucu, remeda al cuco, roéis. Alguien grita, quizá el bizcochero, no sé quién, grita y parece que está imitando al cuco, ¿no? Con una voz así, roéis. Tierno autocarril, móvil de sed, que corre hasta la playa. Autocarril es como un autobús o algo así. O un tranvía. El tranvía imita al cuco, es decir, pasa y hace un ruido también, ¿no? Y parece que hace roáis, ¿no? Es decir, es como si el poeta estuviera escuchando el mundo y los sonidos del mundo están deformados, son como una pesadilla, en cierto modo, ¿no? Es como una pesadilla. Y claro, fijaros, muy importante, esta utilización de palabras que son como ruidos, ¿no? Que son como ruidos, esto del principio rum, tramp y todo esto es típico del ultraísmo, pero también del futurismo. Es decir, aquí está la vanguardia, ¿lo veis? ¿Para expresar qué? Bueno, quizá, porque es muy difícil de decir, pero quizá para expresar una idea, digamos, muy gris de la realidad moderna que se ha convertido, donde todo es una máquina, ¿no? En cierto modo. Quizá va por ahí, ¿no? Y luego sigue aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. Sí, dice, mejor me callo. Y ahora, siguiente estrofa. Y hasta la misma pluma con que escribo, por último se troncha. Esto es un tema típico del libro. Es decir, el poeta ya no puede seguir escribiendo. La pluma con la que escribe se rompe, se troncha significa se rompe. La pluma se rompe. Y entonces ya no puede seguir. Es decir, la experiencia que tiene del mundo, no sé exactamente cuál es, pero la experiencia que tiene del mundo y la forma de reflejarla con palabras lleva a una especie de silencio final donde la poesía muere, ¿no? La poesía acaba y no puede seguir. Y finaliza el poema. 33.333.000 calorías. Esto es muy absurdo, ¿no? Porque ha pasado de 999 a 1000 y luego a un número que es 3333333, ¿no?
enorme. Y es como, es como una especie de infinito donde el hombre se pierde, ¿no? Se pierden esos números infinitos que no dicen nada, además. Es como la realidad moderna, del mundo moderno, que es una realidad apoyada en la racionalidad del número, ¿entendéis? Porque vivimos en una sociedad donde todo se mide, ¿no? Todo se mide. ¿Me entendéis? Lo que no se mide, no. ¿Cuánta gente mira un vídeo de YouTube, ¿no? Tiene que tener un numerito, ¿no? Si no tiene un número, no sirve de nada. Pues esa sensación de que todo está bajo el imperio del número, ¿no? Llega a ser absurda y el hombre se pierde ahí, ¿no? Esto es una idea que encontramos, por ejemplo, también en Lorca, poeta en Nueva York, que es un libro escrito un poco después, ¿no? Es un libro escrito en el 29 y esto es el 22, ¿no? Escrito un poco antes. Entonces, esta idea del hombre solo en el universo, ¿no? En un mundo de máquinas, algo así, es una idea, quizá, es quizá lo que está diciendo el poema. Quizá. Esta idea de que, la poesía se rompe, de la que la poesía, digamos, no sirve, la encontramos en otros poemas de César Vallejo, en otros poemas de Trilce. Por ejemplo, los poemas no tienen título, solo tienen número. Entonces, en el número 20, está todo en internet, lo podéis mirar, ¿no? En el número 20 hay un poema que acaba diciendo esto. Lo pongo aquí para que lo veáis, ¿no? Si queréis pararlo el vídeo. No sé cómo se ve porque no lo veo. Entonces el poema acaba diciendo, la niña, en tanto, pónese el índice en la lengua que empieza a deletrear los enredos de los enredos y unta el otro zapato, a escondidas, con un poquito de saliva y tierra, pero con un poquito no más. O sea, la última frase es, pero con un poquito, siguiente verso, no más, y en el último verso, la S. O sea, no más. Con un poquito, no más. Pero la palabra está rota. O sea, se le ha caído la S. Y eso es típico del libro, esto aparece muchas veces, una palabra que está como rota, ¿no? Dice, con un poquito, no más. Esa ruptura de la palabra es algo así como, digamos, como si estuviera proclamando el poeta que las palabras están rotas, que no sirven, no dicen nada, no aportan nada, porque el hombre sigue solo, o sea, no solucionan nada, el lenguaje no soluciona nada. Pero desde luego es muy difícil, ¿eh? Así que no os desesperéis. Leo el siguiente poema, el poema 34, que es un poco más sencillo, ¿no? Pero para que veáis otro tema típico que hay, ¿no? Que ya he nombrado. Dice, se acabó el extraño, no sé a quién se refiere, quién es el extraño o qué es. Se acabó el extraño con quién, tarde la noche, regresabas, parla y parla. O sea, el extraño es alguien con quien hablaba, o algo, ¿no? Bien alguien. Regresaba tarde en la noche y hablaba, ¿no? Parla y parla. Parla es una palabra extraña en español, no se dice mucho, ¿no? Eso es como italiano. Parlare es italiano, significa hablar, ¿no? Pero en español no se dice parlar, habitualmente se dice hablar. Pero si en español dices parla, este tío parla mucho, se entiende, ¿no? O sea, no es la palabra normal que se usa para mluvit, pero es una palabra que un español normal entendería. Un español o un peruano, ¿no? ¿Me entendéis? Es decir, una persona que habla español, ¿no? Bueno, entonces dice, o sea, regresabas hablando mucho, ¿no? Pero ya se acabó eso. Ya no habrá quien me aguarde, ya no habrá, o sea, algo se ha terminado, ¿no? Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar, bueno o lo malo. Se acabó otra vez, ¿no? Esta sensación de que algo ha terminado, o mejor dicho, la sensación de que todo termina, es una sensación típica del libro, ¿no? Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada que nos brindaba un té lleno de tarde. Claro, se acabó la madre, ¿no? Se acabó la charla con la madre, dice, la charla con tu madre acabada. Ya dije que poco antes de publicarse el libro murió su madre. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera. O sea, como si la madre le dijera a César Vallejo, no te vayas fuera, es decir, no te vayas a Francia, que es lo que él quería y al final se fue, ¿no? La madre le decía, no te vayas a Francia, y eso se acabó. Tu obediencia de pechos, evidentemente, ¿no? Como la madre da el pecho al niño, ¿no?
Y se acabó el diminutivo, para mi mayoría en el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así sin causa. No hace falta comentar el final del poema, está claro, ¿no? O sea, el poeta dice, nuestro haber nacido así sin causa. El hombre está en el mundo, pero no tiene causa. No hay ninguna causa. Es decir, la existencia no tiene sentido. Solamente el hombre está ahí, ¿no? De repente está en el mundo. ¿Y por qué? No hay por qué. ¿Para qué? Tampoco hay para qué. Solo está. Este es un tema, el tema de este es, digamos, el tema de la orfandad, ¿no? Es decir, sirotství, debe ser en checo, pero me lo he inventado. Huérfano. Entonces, de ahí viene el sustantivo orfandad, ¿vale? Cuidado. Orfandad, no ¿no? Huérfano, sirotets, pero orfandad. Y este es un tema típico, ¿no? Que se repite mucho en el libro. Por ejemplo, en el poema 23, que termina así. Es un poema también sobre la madre. Y el final del poema, bueno, lo muestro por si a lo mejor lo queréis ver, ¿no? Es que tengo problemas con la luz. Un momento. Este refleja mucho, Trilce. Lo siento, no se ve bien. Un momento. Os vais a reír, ¿no? En este vídeo. Ahí está. Fantástico. Entonces, si queréis verlo, ¿no? Podéis pararlo un momento. Pero de todas formas, repito, esto lo veis en internet, ¿no? Evidentemente. Entonces, en este poema, lo que dice al final es, tal la tierra oirá en tu silenciar. Perdón, tal es como así, ¿no? Es una forma rara de expresarse. Muy raro en español, ¿no? Tal la tierra oirá en tu silenciar. O sea, la madre se ha muerto y por lo tanto se ha callado. Entonces, pero ella está, digamos, está como silenciando, ¿no? Es decir, su silencio está existiendo, está produciéndose su silencio. Y la tierra oirá ese silencio, ¿no? Tal la tierra oirá en tu silenciar, cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas. Es decir, la madre ha dejado a los hijos en un mundo y entonces en ese mundo le cobran el alquiler a los hijos. Los hijos tienen que pagar el alquiler, es decir, tienen que pagar. Mientras estaba la madre, todo era gratis, porque la madre lo da, ¿entendéis? Pero como ya la madre no está, entonces los hijos tienen que pagar. ¿Y con qué pagan? Con la vida. La vida es como el pago de la existencia. Cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Es decir, la madre les daba pan, ¿no? Y eso era un regalo, pero ahora ellos lo tienen que pagar. Y nos lo cobran cuando siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se lo podíamos haber arrebatado a nadie. Cuando tú nos lo diste. Es decir, la madre les dio el pan. Y era un regalo, pero ahora ellos tienen que pagarlo. Tienen que pagar aquel pan que recibieron. ¿Con qué? Con el sufrimiento de la vida. ¿No? Dice, cuando tú nos lo diste. Di mamá, y el último verso es una pregunta, como diciendo, ¿qué piensas tú? Dime, ¿no? Di mamá. Y es un verso que parece una frase dicha por un niño. Es como que de repente el poeta que está hablando se convierte en niño, porque es el niño que le está preguntando a su madre, ¿qué pasa aquí? O sea, el niño no sabe nada y le pregunta a la madre tiene que resolverle los problemas. Y el poeta no sabe nada, está solo en el mundo y le pregunta a la madre, pero claro, la madre ya no habla. Entonces, es una poesía tremenda, digamos dura, ¿no? Muy difícil de entender, pero tan verdadera, ¿no? Tan profunda, que ha dejado una grandísima influencia en la poesía en español, ¿no? No solo en la poesía hispanoamericana, en la poesía española también, evidentemente. No, no me imagino que pueda haber un poeta español que no considere a César Vallejo, ¿no? Bueno, los gustos son infinitos, ¿no? Pero debe considerarlo. Eso está claro, ¿no? Bien, la segunda parte de este vídeo la voy a dedicar, ya me estoy pasando de tiempo, como siempre, la voy a dedicar
a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Este señor es un escritor cubano. Nació en 1904 y murió en 1980. Pues entonces, ya veis, ¿no? Ha vivido prácticamente, pues, casi todo el siglo XX, ¿no? Para entendernos. Su padre era francés, de ahí el apellido, Carpentier, ¿no? Que es un apellido francés. Y la madre era rusa, así que es una mezcla muy curiosa, ¿no? Y él es un escritor cubano. Durante algún tiempo, él vivió en París, de 10 años, ¿no? Del año 28 al 39 o por ahí. O sea, prácticamente 10 años de su vida, en los años 30, en los años 30, Carpentier vivía en París. Mm, Esto es muy importante, ¿no? No solamente el hecho de que él sea francés, sino que estuvo en Francia. Y claro, ahí entró en conocimiento, porque son los años del surrealismo, ¿no? Entró en conocimiento del surrealismo, ¿no? Es muy importante para su formación. Luego vivió en otros sitios en perdón, en América, ¿no? Vivió en Venezuela, por ejemplo, muy importante, pero sobre todo es muy importante para nuestro tema de hoy, evidentemente, el hecho de que él viajó también a Haití, porque una de sus primeras novelas trata de Haití, que es un país del Caribe, ¿no? Está en la isla, en la misma isla que la República Dominicana, ¿verdad? Y ahí estuvo en el año 43. En 1943 él visitó Haití. Entonces, algunas obras, solamente digo, me voy a dedicar a dos novelas sobre todo, es decir, voy a hablar un poco de dos novelas, que son las que están en la fotocopia. Pero voy a nombrar algunas de sus obras, ¿no? 1962, El siglo de las luces, que es una historia también de una familia que vive en el Caribe en los tiempos de la Revolución Francesa, más o menos. Repito, 1962, El siglo de las luces. 1974, El recurso del método. 1974, El recurso del método. Yo las tengo en estas ediciones tan bonitas de siglo XXI. Son las obras completas de Carpentier, son libros muy bonitos. Y el recurso del método habla de un dictador hispanoamericano de un país ignoto que vive retirado, dándose la gran vida en París, ¿no? Yendo siempre a fiestas y todo eso. Luego tiene que volver porque su país es un desastre y entonces tiene que volver y lucha y todo eso, ¿no? Entonces es una típica novela de dictador. Hay un subgénero de la novela hispanoamericana, como por ejemplo la novela de Roa Bastos, Yo el Supremo, o Asturias, El señor presidente, son novelas que hablan del dictador, ¿no? También El otoño del patriarca de García Márquez, hay muchas, ¿no? Hay muchas novelas que hablan de la figura del dictador, que es tristemente una figura muy conocida de la historia hispanoamericana, tristísimamente, ¿no? Entonces muchos escritores hablan de eso, ¿no? Cómo es posible que un señor tenga todo el poder, ¿no? Y muchas veces, siempre, son tiránicos y despóticos. eh, ¿No? Y entonces es una novela de dictador muy interesante, ¿no? Como todas las suyas. 1974, Concierto Barroco. Esta es una novela pequeñita, que si queréis leer, es muy corta, pero es muy interesante, ¿no? Eh, Trata de un músico que es americano, creo que es mexicano, que va con su criado cubano a Europa en la época de Vivaldi, ¿no? Y llegan a Venecia. Esto es el siglo XVIII. ¿Vale? En el siglo XVIII, un músico mexicano, con su criado, que es un cubano, si no recuerdo mal, van a Venecia. Y ahí se encuentran con Vivaldi. Claro, todo eso es una fantasía muy, muy loca, ¿no? Se encuentran con Vivaldi y también está ahí Händel, y no sé si está Telemann también, ¿no? O sea, se encuentran con los músicos del siglo XVIII, los músicos del barroco, ¿no? Digamos. Por eso concierto barroco se llama la obra. Y entonces tocan juntos. Y es fantástico porque cuando tocan juntos, el criado negro, por ejemplo, saca un tambor, ¿no? O no sé, no me acuerdo qué instrumento es, creo que es un tambor, ¿no? Y o sea, saca un instrumento típico digamos, del folclore americano, ¿no? Del folclore afrocubano, ¿no? Digámoslo así, o afroamericano. Y entonces hay una mezcla
de la música europea y la música que viene de América, que en parte venía de África, ¿no? Y entonces sucede un sincretismo cultural. Y este sincretismo cultural, en cierto modo, lo que está expresando es América. América es eso. América es una mezcla de culturas. Por una parte está la cultura europea, porque ha venido con los conquistadores y después con los inmigrantes, etcétera, ¿me entendéis? ¿No? En América están los irlandeses, los españoles, los italianos, los alemanes, ¿no? Están todos, ¿no? Pero por otra parte, claro, hay un folclore original de los antiguos pobladores de América y por otra parte está el elemento africano, ¿no? Que es también muy importante en su novela El reino de este mundo, ¿no? Entonces todo eso es una especie de novela humorística, pero muy interesante porque tiene esta visión de América como crisol de culturas. Y por otra parte, también es muy importante recordar que Carpentier era un musicólogo, o sea, era una persona muy interesada en la música y la música es un tema muy importante de su obra, ¿no? Y él mismo tiene una serie tiene un ensayo que se llama La música en Cuba, ¿no? O sea, era un estudioso de la música, ¿no? O sea, una persona también con una capacidad muy, muy amplia, ¿no? Bien, entonces me voy a dedicar un poco, solo, claro, a dos novelas de Carpentier, eh, que son El reino de este mundo, publicado en el año 49, y Los pasos perdidos, publicado en el año 53. Estas novelas son muy importantes, son, tiene también otras que son muy interesantes y muy buenas, ¿no? Y importantes también, como El siglo de las luces o La consagración de la primavera. Pero estas novelas son muy importantes y son, de alguna forma, son clave, ¿no? La primera, El reino de este mundo, es una novela muy importante, no solamente por el libro en sí, es una novela, es corto, ¿no? Es una novelita de 100 páginas, ¿no? Pero tiene un prólogo, atención, cuando la publicó, en esa novela publicó un prólogo, y en ese prólogo aparece el concepto de lo real maravilloso. Y este concepto de lo real maravilloso se parece mucho, es una especie de antecedente o es algo parecido, es algo que va en la misma línea que el realismo mágico de García Márquez, digamos unos 10 años o 15 años antes. Entonces, fijaros, esto es muy importante porque de alguna manera se discute si Alejo Carpentier es un escritor del boom de la literatura hispanoamericana, esto seguramente que lo conocéis, o si es un escritor, a veces se dice del pre-boom o es un precursor del boom, lo mismo que por ejemplo Rulfo, Juan Rulfo. Bien, entonces esto es una pregunta que no tiene respuesta. Unos dicen que ya es del boom, otros dicen que es un precursor del boom. Esto nos da lo mismo, ¿no? En el fondo. Pero lo importante es tener en cuenta que antes de llegar García Márquez, que es el más famoso, que escribe una literatura fantástica, una literatura donde hay elementos fantásticos, por eso se llama realismo mágico, ¿entendéis? Hay como elementos mágicos. Ya antes 10, 15, 20 años antes, hay una literatura en Hispanoamérica que tiene también elementos fantásticos, que tiene elementos mágicos o maravillosos, ¿no? Esto hay que entenderlo. Pero no es exactamente lo mismo que hace Márquez, lógico, ¿no? Entonces, repito, en el prólogo de la novela El reino de este mundo, Carpentier enuncia el concepto de lo real maravilloso, con un guión, ¿no? Lo real maravilloso. Y esto, para entenderlo bien, lógicamente lo mejor es leer el prólogo, ¿no? Si conseguís una edición de la novela, leed el prólogo, y es muy interesante, y ahí veréis, y para entenderlo bien, esto es básico, que al principio él está criticando un tipo de literatura. Él dice, hay una cierta literatura que es así, así, y esa literatura está mal, ¿no? Él critica una literatura. ¿Qué literatura está criticando? El surrealismo. El surrealismo que él conoció cuando estaba en Francia en los años 30, lo acabo de decir, ¿no? Entonces él está diciendo, los surrealistas, bueno, son unos poetas fantásticos, pero en el fondo no me convencen, ¿no? Es como que no acepta, digamos, la poética surrealista. Y esto desde la primera página está claro, porque dice, la vieja y embustera historia del encuentro fortuito, la historia del encuentro fortuito,
Nahodila Setcañi. Del encuentro, no sé si se dice así, ¿no? Pero es posible que sí. La historia del encuentro fortuito del paraguas y la máquina de coser sobre una mesa de disección. Un paraguas se encontró con una máquina de coser en un quirófano, en una sala de operaciones o algo así, ¿no? Bueno, en una mesa para estudiar la patología, ¿no? La anatomía, ¿no? El paraguas se encontró con la máquina de coser. Vaya encuentro, ¿no? Bueno, pues esto es una alusión a la obra de Lautréamont que se llama Le Chant de Maldoror. Y lo he puesto aquí para que lo veáis, ¿no? Lautréamont, Le Chant de Maldoror. O sea, en español, Los Cantos de Maldoror. Y esta es una obra, atención, esta no es una obra surrealista, ¿eh? Es una obra de 1870. 1870. Bueno, la primera parte la publicó un poco antes, en el 68, ¿no? Pero, ¿vale? 1870. O sea, esto es antes del surrealismo. Pero luego, cuando vinieron los surrealistas, por cierto, este señor francés nació en Uruguay, ¿no? Así que era medio uruguayo. Em, entonces, esta obra después fue considerada por los surrealistas como una obra surrealista, ¿no? Como una obra que ya era surrealista, ¿entendéis? Pero en el fondo era antes del surrealismo. Es decir, que cuando Alejo Carpentier está hablando de eso, y lo dice en la segunda página del prólogo, lo dice directamente, dice, y hoy existen códigos de lo fantástico, hoy existen códigos de lo fantástico, o sea, el surrealismo, dice, basados en el principio del burro devorado por un higo. Entonces, nada, Osel, Teri, Anebok, Teriho, Sesral, Fik. Fik, Sesral, Osla. No el burro que devoró un higo, sino el higo devoró al burro. El principio del burro devorado por un higo, propuesto por los cantos de Maldoror. O sea, que está citando al Othomón. Y por lo tanto, está diciendo que hay una literatura basada en eso, ¿no? Y la literatura basada en eso es el surrealismo. Y él dice, el surrealismo no está bien. ¿Y por qué no le gusta el surrealismo? ¿Por qué no le parece bien el surrealismo? Pues porque le parece una especie de código estereotipado. Es decir, que los surrealistas hacen una especie de escritura loca, como fantástica, pero en el fondo no creen en eso, ¿no? No tienen esa creencia, sino que solamente es como un juego, ¿entendéis? En la tercera página del prólogo dice, si tenéis esta edición, está en la página 15, dice que lo maravilloso, es decir, las cosas fantásticas, dice, invocadas, bueno, no dice invocadas, ¿no? Dice, lo maravilloso invocado en el descreimiento, es decir, que si tú no crees en ello, sino que solo lo usas como un juego, dice, es una artimaña literaria. ¿Qué significa eso? Una artimaña literaria es como ¿cómo decirlo? Como una especie de trampa literaria. Es decir, que tiene un efecto muy bonito y por eso los escritores lo usan, pero no creen en ello, ¿no? Entonces es algo como hueco, vacío. Y frente a eso, Carpentier propone un tipo de literatura con elementos fantásticos que él dice, en la página 15 también, dice que presupone una fe. Es decir, lo maravilloso, el verdadero sentido de lo maravilloso presupone una fe. ¿Qué quiere decir eso? Significa que hay gente que cree en lo maravilloso. Es decir, tiene fe en lo maravilloso. No es solamente un juego literario como hacían los surrealistas, sino que hay gente que de verdad cree en eso. Entonces él, cuando visita Haití, se da cuenta de que hay mucha gente que cree en la magia, por ejemplo, en el vudú, que cree en las transformaciones de las personas. Las personas se transforman en animales, por ejemplo. Y esto para una mente europea es incomprensible, ¿no? Una mente, digamos, ilustrada y racionalista, ¿me entendéis? Científica, dice, no, un hombre no puede convertirse en lobo o no puede convertirse en animal. Pero en Haití sí que lo creen. Es decir, lo maravilloso para ellos es una vivencia personal verdadera, ¿no? Es una especie de religión. Creen en ello. Les parece algo que puede suceder y no es extraño, ¿no?
Entonces, lo real maravilloso sería como la literatura que recrea una cierta creencia en lo maravilloso, ¿entendéis? Eso es muy importante para entenderlo. Y esto es lo que tenemos en la fotocopia, aquí, en la fotocopia 3. Yo leo directamente del libro y él lo explica. Esto, o sea, que lo maravilloso necesita esa fe, ¿no? Esa creencia. Dice, esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Ahí está el concepto. Lo dice claramente. Lo real maravilloso. Dice que estaba en contacto cotidiano con lo real maravilloso. Es decir, que la realidad y la maravilla son lo mismo para la gente que vivía en Haití cuando él fue. Dice, pisaba yo una tierra donde millares de hombres, ansiosos de libertad, creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal. Macandal es un señor, es un esclavo, que le cortan un brazo en un accidente, ¿no? Tiene un accidente, le cortan un brazo, ¿no? Y entonces este es una especie de revolucionario, un esclavo revolucionario, un esclavo negro, que empezó la revolución en Haití. Y él dice que la gente creía en sus poderes licantrópicos. Licántropo significa hombre lobo, como Vlkodlak, ¿no? Entonces, mucha gente creía que Macandal se podía convertir en un lobo, ¿no? Se convertía como en las películas, ¿no? Pero lo creían, de verdad lo creen. Es como... Y lo mismo que nosotros creemos que la Tierra es redonda, ¿no? Por ejemplo. Pero muy poca gente ha visto la Tierra redonda, solo los astronautas. Entonces ellos creían en esta cosa, digamos, mágica, lo creen, ¿no? Y de esto es precisamente de lo que habla la novela, de una creencia, ¿entendéis? Y toda esta página habla precisamente de eso. En la mitad de la página, mirad, la mitad de la página está subrayado. Dice, pensaba yo, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera. Es decir, que el hecho de que la gente crea en cosas maravillosas no es solamente típico de Haití, sino que es típico de América, ¿no? Entonces, de esta manera, Carpentier estaba intentando refundar una nueva literatura americana que fuera la literatura que hablara de la verdadera realidad americana. Y la realidad americana es una realidad maravillosa. ¿Entendéis? Y entonces dan unos ejemplos donde lo maravilloso, digamos, era algo normal, ¿no? En América. Por ejemplo, dice, los buscadores de la fuente de la eterna juventud, ¿no? Es decir, que hay unos señores que fueron a América y dijeron, aquí tiene que estar la fuente de la eterna juventud y se ponen a buscarla, ¿no? Claro, esto es algo, es como un cuento, ¿no? Pero la gente lo creía en América. O los que buscaban el Dorado, la ciudad mágica de oro, ¿no? De los antiguos americanos. ¿No? Y mucha gente fue a América y se creía que de verdad la ciudad de El Dorado debía estar por ahí, en algún sitio, ¿no? Y las Amazonas y todo eso, ¿no? Entonces, América como una tierra de lo maravilloso, mm, donde lo maravilloso forma parte de la realidad. Entonces, Carpentier habla de la realidad y como la realidad americana es maravillosa, pues su realidad es la realidad maravillosa. Entonces, su novela habla de lo real maravilloso. Efectivamente, en la novela, El reino de este mundo, aparece Macandal, eh, se cuenta la historia de Macandal y como es un revolucionario, al final lo cogen y lo quieren matar, ¿no? Y lo van a quemar, lo queman, lo quieren quemar vivo, ¿no? Lo ponen en la hoguera, o sea, Jaraniche, y dice Macandal estaba ya adosado al poste de torturas, o sea, lo van a quemar. El verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas, repitiendo esto no está en la fotocopia, ¿no? Lo van a matar, ¿no? Lo van a quemar. Y dice, en ese momento Macandal agitó su muñón, que no habían podido atar, en un gesto conminatorio que no por menguado era menos terrible, aullando, o sea, Macandal se puso a gritar, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Empieza a arder y entonces él grita y se echa hacia adelante. Sus ataduras cayeron, o sea, las cadenas que lo atan, dice, caen. Y el cuerpo del negro se espigó, o sea, se alargó en el aire, volando por sobre las cabezas, antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza. Macandal sauvé, en francés.
o en creole, que es algo como Macandal salvado, ¿no? Es decir, que cuando lo empiezan a quemar a Macandal, entonces hace y se va volando. Se va volando Macandal. Al final de la novela, otro personaje, el personaje principal de la novela, que se llama T. Noel, este personaje principal, cuando ya es viejo y está harto de todo, se convierte en pájaro. Y después de convertirse en pájaro, se convierte en caballo. Y después de convertirse en caballo, y va por ahí, se convierte en más animales. Por ejemplo, dice, hecho avispa, se hastió pronto de la monótona geometría de las edificaciones de cera. O sea, se convierte en pájaro, luego se convierte en caballo, luego se convierte en avispa, o sea, chela. Luego se convierte en hormiga. Y al final se convierte en ganso. Y esto es normal, ¿no? Y, en fin, ahí está lo real maravilloso. Pero para decir una palabra sobre la novela, la palabra leve, ¿no? O sea, algo muy rápido. La novela se llama El reino de este mundo. ¿Por qué se llama El reino de este mundo? ¿Cuál es el reino de este mundo? Bueno, de lo que habla la novela es de la revolución de los esclavos negros en Haití. En Haití, Haití era parte del territorio francés y en 1800 y poco, 1804 fue la independencia, se revolucionaron, bueno, varias veces, ¿no? Pero finalmente vencieron los esclavos negros, hubo una revolución, y entonces tomaron el poder los esclavos negros y se independizó el país. Fue el segundo país que se independizó en América, el primero fue Estados Unidos. Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? Los esclavos negros se independizaron. Y, eh, mm, y fundaron un país con sus propios, digamos, gobernantes. Pero hubo una violencia tremenda. Hubo un momento que uno de los reyes, digamos, negros, ordenó matar a todos los habitantes blancos que quedaban en la isla. En la isla quedaban unos cuantos habitantes blancos, entonces dijeron, vamos a matarlos a todos, ¿no? Y los mataron, fue una masacre. Am, entonces, después, bueno, se quedaron los esclavos negros solamente, que ya no eran esclavos, por supuesto. Pero, sin embargo, empezó una especie de esclavitud que unos negros o una parte de la población negra esclavizaba a otra parte de la población negra, ¿no? Y esto es lo que se cuenta en la novela, ¿no? Es decir, que a pesar de que los esclavos consiguieron su libertad, luego otra vez perdieron su libertad, pero ya no eran esclavizados por los blancos, sino por otros negros, ¿no? Y entonces esto es lo que se cuenta en la novela, esto es lo que se cuenta en la novela. Y esto significa que la esclavitud del hombre nunca termina. Con la revolución busca la libertad, pero al final viene otro y te esclaviza también, ¿no? Aunque sea de tu propia raza. Y entonces el personaje que se llama Tinoel consigue liberarse, finalmente es libre y cuando es libre vuelve a Haití y entonces lo vuelven a esclavizar, le obligan a trabajar, ¿no? Y por eso al final tiene que convertirse en pájaro y huir, ¿no? Entonces esto es muy triste, digamos, ¿no? Porque significa que el hombre esclaviza al hombre. Da lo mismo que sea el blanco al negro, el negro al negro o el blanco al blanco, ¿no? O sea, siempre la esclavitud no para, ¿no? La esclavitud es eterna. Pero, pero, digamos, hay una esperanza. Y es muy bonita. La última página es maravillosa. Porque al final, el esclavo negro, cuando ya es muy viejo, que se ha convertido en animales, ¿no? Dice, al final comprendió. Dice, comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. El hombre nunca sabe para quién padece. O sea, la vida del hombre es una incógnita siempre. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá. Y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices. Pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Es decir, el hombre quiere una felicidad que nunca va a alcanzar. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas, con mayúscula tareas. Es decir, el hombre nunca será libre, pero la grandeza del hombre es que quiere mejorar. Y como quiere mejorar, hace la revolución. Y la revolución es un desastre, pero lo intenta. Y no deja de intentarlo. Dice, perdón, en el reino de los cielos
no hay grandeza que conquistar. En el reino de los cielos es el reino donde está Dios, ¿no? Dice, ahí no hay, ya no se puede hacer nada porque todo es perfecto. Como todo es perfecto, dice, no hay grandeza que conquistar. Dice, puesto que allí todo es jerarquía establecida. Dice, etcétera. Luego dice, por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, o sea, el hombre es hermoso dentro de su miseria, dice, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Por eso la novela se llama así. El reino de este mundo es el reino del hombre, no es el reino de Dios, donde todo es perfecto. El reino de este mundo es un reino imperfecto. Todo es imperfecto. Pero ahí es donde el hombre, precisamente, desarrolla su actividad y su energía, que es la energía de mejorar. Y nunca lo consigue, pero nunca deja de intentarlo. Y la segunda novela, lo siento, llevo una hora de vídeo, ¿no? Pero, en fin, tengo que hablar de esta novela ya. La segunda novela a la que me voy a referir, pero muy rápido, eh, es El reino de este mundo. Aquí están las dos en este libro, tan hermoso. eh, y El reino de este mundo es una novela de tema musical, ¿no? Pero bueno, no solo, ¿no? Hay un personaje que quiere viajar, que viaja a la selva, no es que quiera viajar, sino que viaja a la selva, porque está buscando, atención, es fascinante el tema, la novela es una maravilla. El reino de este mundo es maravilloso. Es una novela de la selva. Es decir, también esto es un subtema, ¿no? O un subgénero, perdón, de la novela hispanoamericana del siglo XX. La novela del siglo XX, de finales del XIX ya quizá, la novela de la selva, ¿no? Es decir, el protagonista, el, el tema y el protagonista es la selva, ¿no? Y esto, una de las primeras es La vorágine, de José Eustacio Rivera. ¿Vale? Entonces, novela de la selva. Y entonces hay un personaje en esta novela que hace un viaje a la selva, en Venezuela, porque quiere encontrar, atención, el origen de la música. Es decir, es un músico, ¿no? Lo mismo que Carpentier, que es un músico, ¿no? Entonces va a buscar el origen de la música. Y en ese viaje, realmente llega un momento que encuentra el origen de la música, ¿no? Porque encuentra a un indio que está haciendo una especie de cántico, un canto, que lo llama en la novela el treno, que es como el llanto, ¿no? Y es una cosa como primitiva, que no es exactamente música, es una cosa media, a medio camino entre llorar y cantar, ¿no? Es una cosa en medio. Y entonces dice, ese es el origen de la música. Pero el personaje, cada vez que va entrando más adentro en la selva, entonces, digamos, está haciendo una especie de viaje en el tiempo también, que es un tema también de Carpentier. Aparece en el famoso cuento de Carpentier, Viaje a la semilla, un cuento corto. Creo que lo leéis con la profesora Mareshova. Bueno, pues el personaje que va a la selva, cada vez que entra más dentro en la selva, digamos en lo más profundo de la selva, es como si estuviera viajando en el tiempo hacia atrás. Porque cuando uno se acerca a la selva, llega a un mundo más primitivo. Pero si entras más adentro, el mundo es más primitivo todavía. Y cuando entras adentro, a donde están los indios que casi no tienen contacto con el mundo civilizado, es como viajar al paleolítico, ¿entendéis? Entonces el tío hace un viaje en el tiempo. Es un viaje hacia atrás, ¿no? Y llega, de alguna manera, llega, digamos, al origen de la civilización, ¿no? Es fantástico. Y eh, en la página, en la fotocopia, tenemos un fragmento pequeño para que veáis cómo describe el momento en el que el personaje entra en la selva. Van en una canoa, ¿no? Van por el río, pero están entrando, o sea, ya están en la selva, pero están entrando en la parte más desconocida de la selva. Y ahí, claro, no hay caminos, ¿no? Dice, adormecido por la espera y el balanceo de la barca, cierro los párpados. La novela está narrada en ich-form, o sea, como que habla el personaje. Dice, de pronto me despierta un grito del adelantado. El adelantado es como el guía, ¿no? Van en unas cuantas canoas y están haciendo ese viaje. No, no va él solo, ¿no? Sino que lo acompañan. Y entonces el adelantado, el guía, dice, ahí está la puerta, ¿no? Entonces han encontrado la puerta. Repito, van en canoas, no van andando, van por el agua. Pero están buscando un canal, ¿no? Que es una especie de camino. Entonces dice,
el adelantado. Ahí está la puerta. Había a 2 metros de nosotros un tronco igual a todos los demás, ni más ancho ni más escamoso. O sea, había un árbol y allí hay millones y millones y millones de árboles, ¿no? Como dice Conrad, por cierto, en El corazón de las tinieblas, pero está en el río Congo. El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness. Es una novela que también habla de la selva, pero la selva del Congo, ¿no? Entonces hay muchísimos árboles, ¿no? Y uno de los árboles tiene una marca, ¿no? Dice, había a 2 metros de nosotros un tronco igual a todos los demás, ni más ancho ni más escamoso, pero en su corteza se estampaba una señal semejante a las 3 letras V superpuestas verticalmente. O sea, había un tronco que tenía como una V y otra V y otra V, ¿no? Que no era una V, era solo una señal, ¿no? Una sirviendo de vaso a la segunda, en un diseño que hubiera podido repetirse hasta el infinito, pero que solo se multiplicaba aquí al reflejarse en las aguas. Junto a ese árbol se abría un pasadizo abovedado, como una bóveda, pero era un canal, ¿no? Un pasadizo abovedado, tan estrecho, tan bajo, que me pareció imposible meter la curiara por ahí. La curiara es la canoa. Y sin embargo, nuestra embarcación se introdujo por ese angosto túnel. O sea, es como también es en cierto modo maravilloso, ¿entendéis? Es como un viaje fantástico, ¿no? Digamos. Nuestra embarcación se introdujo en ese angosto túnel, con tan poco espacio para deslizarse que las bordas, o sea, los lados, rasparon duramente unas raíces retorcidas. Con los remos, con las manos, había que apartar obstáculos y barreras para llevar adelante esa navegación increíble en medio de la maleza anegada. Un madero puntiagudo cayó sobre mi hombro con una violencia, con la violencia de un garrotazo. Garrotazo es un golpe dado con un garrote, o sea, hul. Es decir, que entran por ahí y de repente le cae un trozo de madera, boom, y le da y le hace sangre. ¿Por qué? Porque en la selva caen cosas continuamente, porque hay tantos árboles que se están pudriendo que continuamente caen cosas. Es mucho peor que un chesquilés. De las ramazones, de las ramas, llovía sobre nosotros un intolerable hollín vegetal. Caen cosas. Hollín es como polvo, ¿no? Se asfixian, ¿no? Impalpable a veces, como un plancton errante en el espacio, pesado por momentos como puñados de limalla que alguien hubiera arrojado de lo alto. Con esto era un perenne descenso de hebras que encendían la piel, caen como hilos. Hilos que si te dan en la piel te causan una especie de quemor. ¿Por qué? Porque las plantas son venenosas, ¿no? ¿Entendéis? Hebras que encendían la piel, de frutos muertos, de simientes velludas que hacían llorar, de horruras, o sea, basuras, de polvos cuya fetidez enroñaba las caras, etcétera, etcétera. Luego hay un momento que se da un golpe y pierde la conciencia, ¿no? Y es como un viaje a un mundo fantástico. Ese mundo fantástico es la selva, ¿no? Entonces, Alejo Carpentier está, de alguna forma, con esto, está retratando una realidad que a él le parece típica de América, que es una realidad, digamos, increíble para un europeo acostumbrado al racionalismo. Esto es como un mundo mágico, ¿entendéis? Y de esta manera está intentando ver lo que realmente América es, con este concepto de lo real maravilloso. Eh, es todo, porque no quiero, porque ya me he pasado. Espero que os sea sugerente y que leáis estas obras, que son, por cierto, son muy difíciles de leer en español, porque el lenguaje de Carpentier es muy barroco, ¿no? Para él el lenguaje más interesante era el lenguaje barroco, y, en fin, son muy difíciles entonces, ¿no? Pero hay que empezar leyendo algunos cuentos o novelas cortas, por ejemplo, El acoso, que es muy bonita, concierto barroco, los cuentos, y luego poco a poco ir leyendo las novelas, ¿no? Y son fascinantes. Es todo, espero que estéis bien y os mando un abrazo y espero que nos veamos pronto en Liberec. Gracias.